Vamos a adentrarnos en un terreno fascinante y, francamente, un poco inquietante. Hablaremos del interés de Estados Unidos en comprar o adquirir Groenlandia y el Canal de Panamá. Vaya, sí. Y tenemos un montón de fuentes aquí, artículos de noticias, análisis históricos e incluso algunos comentarios políticos para intentar entender por qué estos lugares siguen apareciendo en la lista de deseos de los estadounidenses. Sí, es muy interesante cuando lo piensas. No es algo nuevo, ¿no? Es algo que viene de muy atrás. Sí, y creo que el contexto histórico es muy importante para entender lo que está pasando hoy en día. Imagínate que una mañana te despiertas y descubres que tu país está en la lista de la compra de alguien. Es algo por lo que Groenlandia ha pasado muchas veces. Correcto. Y parece que tal vez nos estamos dirigiendo hacia esa dirección nuevamente. Así que eso es en lo que nos vamos a sumergir hoy, las motivaciones, ya sabes, cuál es la historia de esto y, por ejemplo, cuáles son las posibles consecuencias de todo esto. Empecemos por lo que ha estado en las noticias últimamente. El mes pasado, el presidente Trump renovó su interés en adquirir Groenlandia y el Canal de Panamá. Ha sido muy explícito al respecto en las redes sociales, llegando incluso a declarar que la propiedad estadounidense de Groenlandia es una necesidad absoluta. Y no son solo palabras, también ha nombrado un nuevo embajador en Dinamarca. ¡Qué interesante! Ken Howery, quizá lo recuerden, anteriormente fue embajador en Suecia. Exacto. Y por supuesto Dinamarca controla Groenlandia. Tiene sentido. Creo que es un movimiento que hace que algunos se pregunten qué hay detrás de eso. Sí, y sobre todo teniendo en cuenta que esta vez el tono de Trump ha sido mucho más agresivo. ¿Cómo es eso? Ya no habla de comprar Groenlandia, sino que lo exige. Vaya. Y luego esta foto que publicó Eric Trump en las redes sociales es como un carrito de compras con Groenlandia dentro. El Canal de Panamá y Canadá. Vaya, vale. Todos están en fila como artículos para comprar. No es exactamente un mensaje sutil, no, para nada. Y las reacciones han sido muy fuertes. Sí, el primer ministro de Groenlandia, Mute Burup Egede, ha declarado con firmeza que Groenlandia no está en venta. Sí, por supuesto. El presidente de Panamá, José Raúl Molino, también ha dicho que Panamá es dueño del canal. Calificó las afirmaciones de Trump de absurdas. Es cierto. Quiero decir, no es como si pudiera simplemente ir a una tienda y decir, me lo llevo, especialmente cuando se trata de un país entero. Exactamente. O una vía fluvial importante para el comercio global. Y Dinamarca parece tomarse en serio esta amenaza, porque ha anunciado que va a aumentar su gasto de defensa en Groenlandia, lo cual es una señal bastante clara de que no están desestimando el asunto, como si Trump fuera simplemente Trump. Ya sabes, hablando demasiado. No es la primera vez que hace comentarios como este sobre la anexión de diferentes territorios. ¿Recuerdas cuando hablaba de que Canadá se convertiría en parte de los Estados Unidos? Así que parece encajar en un patrón más amplio. Este tipo de retórica expansionista es interesante porque ha sido parte de la historia de Estados Unidos durante mucho tiempo. Y Groenlandia, al parecer, ha sido un objetivo particularmente interesante durante más de un siglo. Sí. Es un poco extraño pensar en el hecho de que en 1946 Estados Unidos ofreció a Dinamarca $100 millones en lingotes de oro a cambio de Groenlandia. ¡Wow! Lo cual sigue siendo incluso para los estándares actuales una cantidad enorme de dinero, especialmente en aquel entonces. Se trataba de una suma enorme y la motivación en aquel momento era principalmente estratégica. La Guerra Fría apenas estaba comenzando. Exacto. Y la ubicación de Groenlandia en el Atlántico Norte se consideraba de suma importancia para la defensa. Tiene sentido. Es una ubicación muy estratégica, sí. Y lo interesante es que Dinamarca rechazó esa oferta. En serio, aunque en realidad no estaban en condiciones de defender Groenlandia por sí mismos. Interesante. ¿Y qué pasó? Bueno, ese rechazo condujo al Acuerdo de Defensa de Groenlandia de 1951, que, si bien no le dio a Estados Unidos la propiedad, sí le dio un acceso militar significativo a Groenlandia. Exactamente. No pudieron comprarla directamente, pero consiguieron una posición bastante importante. Pero el interés estadounidense en Groenlandia se remonta mucho antes. William H. Seward, secretario de Estado del presidente Lincoln, consideró comprar Groenlandia en 1867. Vaya, justo después de que Estados Unidos comprara Alaska, estaba pensando en grande. Sí.
Era un expansionista visionario. Consideró que la adquisición de Groenlandia sería una forma de superar a la América Británica, que hoy es Canadá, incluso de absorber a Canadá dentro de los Estados Unidos. Vaya. Así que estaba pensando en el largo plazo. Groenlandia ha estado en el radar de Estados Unidos durante mucho tiempo. Pero no era solo Estados Unidos el que tenía puesta la mira en esta enorme isla, ¿verdad? Otros países también reconocieron su importancia estratégica. Por ejemplo, el Imperio Británico intentó comprar Groenlandia para Canadá en 1917. Y el motivo principal fue impedir que Estados Unidos la obtuviera. Vaya, si había mucha competencia. Se trataba de una especie de tira y afloja territorial, y no es difícil entender por qué, ¿no? El control de Groenlandia implica el control de los recursos, de posibles rutas de navegación a medida que el hielo se derrite allí, y de una ventaja estratégica en una región que se está volviendo cada vez más importante. Y si lo relacionamos con el panorama general, el control de Groenlandia significa control sobre los recursos. Significa control sobre posibles rutas de navegación a medida que el hielo del Ártico se derrite. Y es una ventaja estratégica en una región que está adquiriendo cada vez más importancia. Sí. Y para entender por qué eso es tan importante, hoy tenemos que hablar de la brecha Hugh. Entonces, ¿qué es la brecha Hugh y por qué es importante en este contexto? Imagínese que está tratando de vigilar a los submarinos que se mueven a través de una puerta estrecha. En esencia, eso es lo que es la brecha Hugh. Es el área entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. Es un punto de estrangulamiento para la actividad submarina rusa en su desplazamiento entre los océanos Atlántico y Ártico. De modo que el control de Groenlandia daría a Estados Unidos un lugar de primera fila para supervisar y potencialmente controlar ese tráfico submarino. Groenlandia es, por tanto, una pieza clave en este tablero de ajedrez global, y su importancia no hará más que crecer a medida que el Ártico se vuelva más accesible. Pero, ¿realmente Estados Unidos necesita poseer Groenlandia para alcanzar sus objetivos? ¿No podrían simplemente fortalecer los acuerdos y las asociaciones existentes? Bueno, ese es el meollo del debate. Algunos sostienen que la compra de Groenlandia otorga a Estados Unidos un control directo y una influencia que les permite dictar lo que sucede allí. Otros dicen que es una medida costosa e innecesaria que podría dañar seriamente las relaciones con Dinamarca y Groenlandia. ¿Y de cuánto estamos hablando? ¿Cuál es el precio de un país entero? Bueno, las estimaciones varían enormemente. Ya sabes, hemos visto cifras que van desde $200 millones hasta $1,7 billones, dependiendo de cómo se valoren los recursos de Groenlandia y su importancia estratégica. Es un rango enorme. Pero más allá del precio, ¿cuáles son los costos reales, tanto financieros como diplomáticos, de una adquisición de ese tipo? ¿Podría esto llevar a consecuencias no deseadas, potencialmente incluso a un conflicto? Esa es una muy buena pregunta, y es algo que debemos explorar más a fondo. Y hay otro aspecto de esto que debemos abordar y que es un poco inquietante, y es la posibilidad de una anexión coercitiva. Un momento, ¿estás tú sugiriendo que Estados Unidos podría intentar tomar Groenlandia por la fuerza? Es una posibilidad que algunos expertos han planteado, y creo que es algo que no deberíamos tomar a la ligera. Una portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, incluso se negó a descartar el uso de la fuerza cuando se le preguntó al respecto. Vaya. Y varios expertos han señalado que Dinamarca, honestamente, no tendría ninguna posibilidad contra Estados Unidos si llegara a darse ese caso. Una idea escalofriante. Sí, no estamos hablando solo de un negocio inmobiliario. No, estamos hablando de la posibilidad de un conflicto militar por Groenlandia. Es una situación muy compleja con muchos elementos en juego. Sí, parece que hemos cubierto mucho terreno. Pero está claro que Groenlandia y el Canal de Panamá son más que simples porciones de tierra. Representan intereses estratégicos, potencial económico e incluso la posibilidad de un conflicto internacional. Sí, y plantea algunas cuestiones fundamentales sobre el papel del poder, la búsqueda de intereses nacionales y las implicaciones éticas de esas búsquedas. Exactamente. No se trata solo de los aspectos prácticos de todo esto, sino también de comprender las motivaciones subyacentes y cómo podrían afectar a un escenario global. Por supuesto.
Por eso, en la siguiente parte de nuestro análisis en profundidad, volveremos a examinar esas motivaciones con un poco más de detalle, centrándonos específicamente en los factores económicos y estratégicos que impulsan este interés en Groenlandia y el Canal de Panamá. Sí, será fascinante. Y también exploraremos lo que todo esto significa para el futuro. Así que estén atentos para más información sobre este tema, que diría que es cautivador, pero un poco desconcertante. Sí, lo espero con ansias. La verdad detrás de los titulares es una conversación de extramundo.com, con los detalles y análisis de los hechos más impactantes de la actualidad. Bienvenidos de nuevo a nuestra inmersión profunda. Ya saben, estábamos hablando de algunas cuestiones bastante serias antes de la pausa. Un posible conflicto militar por Groenlandia, toda esta maniobra estratégica para controlar el Ártico y todas las cuestiones éticas que surgen. Sí. Es mucho que analizar. Sí. Y creo que para entender realmente todo esto, todo lo que está sucediendo, tenemos que analizar de cerca las motivaciones económicas y estratégicas que hay detrás de este interés que se remonta a mucho tiempo atrás. Sí, porque no se trata solo de un deseo abstracto de tierras. Hay razones muy concretas por las que estos lugares siguen apareciendo. Exacto. Y gran parte de ello se reduce a los recursos. Bien, hablemos de los recursos. ¿Qué tienen Groenlandia y el Canal de Panamá que los hace tan valiosos? Bueno, en el caso de Groenlandia es una mezcla de cosas. En primer lugar, existe el potencial de una enorme riqueza mineral, incluidos los llamados elementos de tierras raras. Sí. Mucha gente probablemente esté pensando en elementos de tierras raras. ¿Qué son? ¿Y por qué me importan? Sí, son muy importantes para todo, desde los teléfonos inteligentes hasta los aviones militares. ¿Y adivina qué? Groenlandia tiene un montón de ellos. Lo hacen. Y es por eso que China ha estado tan interesada en involucrarse allí. Básicamente, dominan la cadena de suministro global de estos elementos en este momento y Estados Unidos está tratando de encontrar otras fuentes. Así que no se trata solo de que Estados Unidos se asegure recursos para sí mismo. También se trata de intentar limitar el acceso de China y evitar que consiga una posición estratégica. Es una parte importante de ello. Es como una carrera por los recursos que se está desarrollando en el Ártico. Se puede decir que sí. Y luego está todo este asunto del cambio climático y cómo está afectando al Ártico. Porque a medida que el hielo se derrite, se abren nuevas rutas de navegación. El Ártico se está volviendo más accesible y, por lo tanto, mucho más valioso. Y quien controle esas rutas marítimas será un asunto muy importante, enorme en los próximos años, tanto desde un punto de vista económico como estratégico. Groenlandia, por su ubicación en medio de todo esto, se vuelve muy importante. Por supuesto, un territorio muy estratégico. Sí, y para Estados Unidos, ya sabes, tener una fuerte presencia allí, ya sea a través de la propiedad o de acuerdos, les ayuda a asegurar esas rutas de navegación, a estar atentos a lo que hace Rusia en la región y a intentar, ya sabes, limitar la influencia de China allí. Así que es una clásica competición entre grandes potencias, pero que se desarrolla en un escenario nuevo y, ya sabes, cada vez más gélido. Es una excelente manera de decirlo. Y aquí es donde la brecha Schack vuelve a entrar en juego. Recuerden, ya hablamos de eso antes. Es ese estrecho pasaje entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. Es como una puerta por la que tienen que pasar. Es un punto de estrangulamiento para los submarinos rusos que se desplazan entre los océanos Atlántico y Ártico. Entiendo. Así que para Estados Unidos, tener presencia en Groenlandia les da una visión mucho más clara de lo que está sucediendo con esos submarinos. Es como un puesto de escucha. Podrías pensarlo así, ¿de acuerdo? Para vigilar la actividad rusa en la región. Y aquí es donde entra también el Canal de Panamá. No se trata solo de Groenlandia. Se trata de controlar estos puntos realmente estratégicos en todo el mundo. Bien, cambiemos un poco de tema. Hablemos del Canal de Panamá. ¿Cómo encaja en este panorama más amplio de control estratégico y acceso a los recursos? Bueno, el Canal de Panamá es una de las rutas marítimas más importantes del mundo. Conecta el Atlántico con el Pacífico, lo que reduce los tiempos y los costos de viaje tanto para los barcos comerciales como para los militares. Correcto. Y Estados Unidos tiene una larga y complicada historia con el canal. Ellos fueron fundamentales en su construcción, sí, y lo controlaron durante décadas. Así es. Y aunque el control fue transferido a Panamá en 1999,
Estados Unidos todavía lo considera un activo estratégico muy importante. Por eso, cuando Trump exige que se le devuelva el canal, aunque sea solo retórica, plantea algunas preguntas serias sobre cuáles son las intenciones de Estados Unidos en la región. Por supuesto. Y no se trata solo de controlar el canal en sí. Se trata, ya sabe, de mantener el dominio estadounidense en América Latina, un lugar que desde hace mucho tiempo consideran su patio trasero. Y China también ha aumentado su presencia allí a través de inversiones y proyectos de infraestructura. Así que es probable que eso se considere un desafío al dominio estadounidense. Exactamente. Cuando hablamos del Canal de Panamá, no nos referimos solo a una vía fluvial. Hablamos de influencias de poder y de la competencia que se está dando entre Estados Unidos y China. Es sorprendente cómo todas estas piezas aparentemente dispares, ya sabes, Groenlandia, el Canal de Panamá, el Ártico, el ascenso de China, todas encajan entre sí. Es un rompecabezas complicado. Y para entender hacia dónde se dirige todo esto, creo que tenemos que empezar a pensar en cuáles son las posibles consecuencias de estas acciones. ¿Qué sucede si Estados Unidos sigue presionando para obtener el control de Groenlandia y el Canal de Panamá? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles las posibles recompensas? Esa es una gran pregunta y es lo que vamos a explorar en la siguiente parte de nuestro análisis en profundidad. Vamos a analizar algunos de los posibles escenarios que podrían presentarse y lo que podrían significar para el futuro del Ártico, América Latina y el equilibrio de poder global. Hemos estado investigando a fondo por qué Estados Unidos sigue mostrando interés en Groenlandia y el Canal de Panamá, y explorando todos estos ángulos diferentes. Ya sabes, la estrategia, la economía, la política global. Es algo complicado. Es como una mezcla de intereses en pugna. Hay legados del pasado y posibles puntos de conflicto que ocurren a medida que el mundo va cambiando. Sí, y no se trata solo de lo que está pasando ahora mismo. También se trata de pensar en lo que podría pasar debido a todo esto. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo? Exactamente. Creo que tiene sentido cambiar un poco de tema y analizar esas posibles consecuencias. Tal vez podamos empezar por Groenlandia. Bien, supongamos, hipotéticamente, que Estados Unidos encuentra una forma de obtener Groenlandia, ya sea comprándola o haciendo otra cosa. ¿Qué sucederá después? Bueno, es difícil decirlo con certeza, pero creo que podemos analizar algunos escenarios posibles. Ya sabes, una cosa que podría pasar es que aumenten las tensiones con Rusia. Sí, porque Rusia también tiene mucho en juego en el Ártico. Correcto. Y han estado reforzando sus fuerzas armadas allí. Por supuesto. Y para ellos, la toma de Groenlandia por parte de Estados Unidos sería vista como un desafío directo en esa región. Incluso podría desembocar en una nueva guerra fría, pero esta vez en el Ártico. Es una idea aterradora. ¿Y qué sucederá con China? ¿Cómo reaccionará? Bueno, China también se ha mostrado cada vez más firme en el Ártico, invirtiendo en cosas y dejando claro que es una parte clave de su estrategia general. Así que, si Estados Unidos hiciera algo con Groenlandia, creo que China se opondría con mucha fuerza. Parece que toda esta idea de quedarse con Groenlandia podría empeorar las cosas. Sí, ya sabes, eso podría generar más tensión, tal vez incluso enfrentamientos con otras grandes potencias. Sí, es una posibilidad real. Y luego está lo que podría pasar dentro de los Estados Unidos, ya sabes, a nivel nacional. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, creo que habría resistencia por parte de la gente de Groenlandia. Ya sabes, tienen su propia cultura e identidad y es posible que no quieran ser parte de la derecha estadounidense. Eso tiene sentido. Y luego está el costo. Ya hablamos de cuánto costaría comprar Groenlandia, pero luego hay que sumar todos estos otros costos como el funcionamiento del lugar y su defensa. Exactamente. Y esos costos podrían ser enormes, especialmente en un momento de incertidumbre económica. Por eso parece que no vale la pena quedarse con Groenlandia. Todos los riesgos y problemas potenciales podrían ser mayores que cualquier beneficio. Es sin duda una situación complicada. No hay respuestas fáciles. Y la situación en el Canal de Panamá es igual de complicada. Bien, hablemos entonces del Canal de Panamá. Bien, ¿qué podría pasar si Trump dice que quiere recuperarlo, aunque sea solo por hablar? Bueno, incluso el simple hecho de hablar de ello puede causar problemas. Debilita el acuerdo que Estados Unidos ya tiene con Panamá, crea inestabilidad y daña la reputación de Estados Unidos en el mundo.
Sí, porque si otros países ven que Estados Unidos rompe acuerdos y amenaza a otros, podrían empezar a hacerlo también. Y entonces el mundo se vuelve un lugar mucho menos predecible. Exactamente. Y en particular en América Latina, esto podría hacer que la gente desagrade aún más a Estados Unidos y empujar a los países hacia China, porque han estado haciendo acuerdos e invirtiendo en la región. Así que no se trata solo del canal en sí. Se trata de cómo esto afecta la influencia y las relaciones de Estados Unidos en toda la región. Correcto. Y con el tiempo, eso podría ser un problema mayor que cualquier beneficio que Estados Unidos pudiera obtener de tener el canal. Parece que hay un patrón aquí. Querer estos territorios podría acabar perjudicando los intereses de Estados Unidos a largo plazo, causando conflictos, haciendo que las cosas sean inestables y perdiendo influencia. Sí, sin duda, es algo que los responsables de las políticas deben considerar detenidamente. Y no se trata solo de los gobiernos y la política, sino de las personas que viven en esos lugares. Es cierto, ya sabes, la gente de Groenlandia, la gente de Panamá. Tenemos que pensar en cómo les afectaría todo esto. Correcto. Sus voces deben ser escuchadas y tenemos que pensar en lo que está bien y lo que está mal, no solo en lo que es bueno para la estrategia o la economía. Absolutamente. No se trata solo de tierras o recursos o de quién está al mando. Se trata de respetar a otros países, seguir las reglas e intentar crear un mundo en el que los países trabajen juntos en lugar de pelearse. Muy bien dicho. Y creo que es un buen momento para concluir nuestra profunda inmersión en todo esto. Estoy de acuerdo. Ya sabes, hemos pasado por muchas cosas, desde la historia de cómo los países se apropian de la tierra hasta cómo es el mundo hoy en día. Desde las cosas buenas que podrían pasar hasta los peligros muy reales. Sí. Y aunque no es fácil encontrar las respuestas, espero que este análisis profundo les haya dado algunas cosas en las que pensar para que puedan entender todo esto. Sé que a mí me ha pasado y espero que anime a nuestros oyentes a seguir aprendiendo y a plantearse preguntas difíciles y a hablar sobre estas grandes ideas como el poder, los intereses nacionales y el tipo de mundo en el que queremos vivir. De eso se trata la inmersión profunda, de darte la información para que pienses por ti mismo y formes tus propias opiniones. Exactamente. Así que hasta la próxima, sigan aprendiendo y recuerden, saber cosas es poderoso, pero lo que hacemos con ese conocimiento es lo que realmente importa. La verdad detrás de los titulares es una conversación de extramundo.com, con los detalles y análisis de los hechos más impactantes de la actualidad.